Granada, 1831. La colina donde vivía la familia Navarro siempre había sido un lugar tranquilo. Desde la ventana de la casa se veía la Alhambra iluminada por la luna, y los olivos alrededor parecían proteger la vivienda como un muro natural. Pero aquella noche, nada pudo detener la oscuridad que bajó de las montañas. Mateo, un niño de 10 años, estaba acostado cuando escuchó el primer grito. No venía de lejos, sino de la cocina, donde su madre solía cantar suavemente mientras preparaba la cena. El sonido le heló la sangre, un alarido seco, sofocado, que terminó en silencio absoluto. Se incorporó de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Las puertas de madera crujieron al ser forzadas, y pronto el estrépito de pasos violentos llenó la casa. Mateo reconoció la voz de su padre, un tono grave que nunca había escuchado en él, de rabia, de desesperación, pidiendo que se marcharan, suplicando por la vida de su familia. Después vinieron los golpes, el choque de objetos pesados y el retumbar de un cuerpo cayendo al suelo. Mateo quiso correr hacia la puerta, pero sus piernas temblaban demasiado. El instinto lo empujó a buscar un escondite. Recordó lo que su madre le había dicho semanas antes, cuando las tensiones en el pueblo se hicieron insoportables. Si alguna vez algo malo ocurre, corre hacia los olivos. Allí nadie te encontrará. Con manos temblorosas, abrió la ventana de su habitación. El aire frío de Granada le golpeó la cara mientras escuchaba el crujido de madera rompiéndose abajo, los sollozos de su hermana pequeña y un silencio que se volvía insoportable entre cada grito. Saltó al suelo raspándose las rodillas y comenzó a correr hacia el campo, sin mirar atrás. Los olivos lo recibieron con sombras alargadas, como brazos protectores. Se arrastró bajo una de las raíces retorcidas y se cubrió con tierra húmeda y ramas. Desde allí, escuchó lo que no quería escuchar, la casa ardiendo. El crepitar del fuego se mezclaba con risas y voces que no reconocía, hombres que celebraban mientras las llamas devoraban todo. El olor a humo y carne quemada se incrustó en su memoria. Quiso taparse los oídos, pero los gritos atravesaban cualquier intento de silencio. La figura de su madre, llamándolo por última vez, quedó grabada en su mente para siempre. Cuando el fuego finalmente se apagó y los hombres se marcharon, Mateo salió de su escondite. La colina estaba iluminada por brasas rojas. Donde antes había una casa llena de vida, ahora solo quedaban ruinas ennegrecidas y cuerpos irreconocibles. El niño cayó de rodillas, sin lágrimas, con una frialdad que no debería sentir a su edad. Aquella noche, Mateo sobrevivió, pero la pregunta que lo atormentaría durante décadas empezó a formarse en su interior. ¿Por qué lo dejaron con vida? Los días posteriores fueron una neblina en la memoria de Mateo. Él no recordaba cómo había logrado llegar al pueblo, ni quién lo había encontrado, tirado en la ladera, cubierto de hollín y con los labios secos como ceniza. Algunos decían que vagó durante horas, que repetía el nombre de su madre entre murmullos, como si todavía la oyera gritar desde el incendio. Lo acogió una familia vecina, los Romero, que al principio no sabían qué hacer con aquel niño silencioso. No lloraba, no pedía comida, no hablaba, solo se quedaba sentado, mirando las colinas donde antes se levantaba su casa, con la mirada fija en el humo que todavía se elevaba de los restos. El pueblo entero sabía lo que había pasado. Un grupo de hombres armados había bajado de las montañas buscando venganza contra las familias que decían habían delatado a los suyos. La familia de Mateo fue señalada. Nadie más quiso hablar del tema. Nadie se atrevió a pronunciar un nombre. El miedo reinaba como un segundo sol que quemaba incluso en la sombra. Mateo sobrevivió, sí, pero era un sobreviviente incómodo. Cada vez que alguien lo veía, recordaba la masacre. Los vecinos lo miraban con compasión fingida y luego apartaban la vista, como si su sola presencia fuera un recordatorio de que ellos también podían ser los siguientes. Con el tiempo, aprendió a guardar silencio. Entendió que sus palabras no eran bienvenidas. Cuando trataba de contar lo que había visto, las voces de los hombres,
las risas mientras el fuego devoraba todo. Los adultos le decían que callara, que olvidara, que el pasado debía enterrarse. Pero en las noches, mientras todos dormían, él escuchaba los ruidos que nadie más parecía oír, pasos entre los olivos, susurros que lo llamaban por su nombre. Tenía pesadillas recurrentes. En ellas siempre volvía a estar bajo el árbol, con ramas que parecían dedos clavándose en su piel, y los hombres que incendiaron su casa caminaban lentamente hacia él, aunque sus rostros eran sombras. Se despertaba sudando, mordiéndose los labios para no gritar, porque sabía que los Romero no soportaban sus llantos nocturnos. Una tarde, años después, cuando ya era un adolescente, Mateo decidió volver a la colina. Quería enfrentar el lugar, demostrar que era más fuerte que sus recuerdos. Lo que encontró fue silencio. Las ruinas estaban cubiertas de maleza, y los olivos habían crecido torcidos alrededor, como si intentaran cubrir lo que quedaba. El aire allí era más frío que en el resto del valle, como si la tierra misma se hubiera tragado el calor del fuego y aún lo guardara en sus entrañas. Se arrodilló y tocó la tierra. Estaba húmeda, casi pegajosa, y un olor metálico lo golpeó de inmediato. Escarbó un poco con las manos y descubrió algo que no esperaba: un fragmento de tela chamuscada, todavía con el bordado, que su madre solía hacer en las sábanas. La apretó contra su pecho y por primera vez en años lloró en silencio. Pero justo cuando las lágrimas lo cegaban, escuchó un sonido detrás de él, ramas partiéndose, pasos lentos, muy cerca. Se giró de golpe, el corazón golpeando su pecho como un martillo. No había nadie, solo los olivos, inmóviles, observándolo. Aquel día comprendió algo que nunca se atrevió a confesar. No estaba solo en esa colina. Alguien o algo seguía allí, esperando. Y lo más aterrador de todo no era la posibilidad de un fantasma o un recuerdo, sino la certeza de que quizás uno de los hombres que mataron a su familia nunca se fue realmente. Mateo volvió al pueblo con la sensación de que una mirada lo acompañaba entre las sombras, y desde entonces, cada vez que pasaba por los olivos, sentía que los pasos detrás de él eran demasiado reales como para ser simples ecos de su memoria. La adolescencia de Mateo fue un campo de sombras. Aprendió a trabajar con los Romero, a cuidar animales y a arar la tierra, pero su mente siempre estaba atrapada en aquella noche. Había momentos de aparente calma, pero bastaba con un crujido en la oscuridad, un ladrido repentino de los perros, para que todo su cuerpo se tensara, como si volviera a estar bajo el fuego. Una madrugada de otoño, cuando iba de regreso al pueblo tras recoger leña, escuchó de nuevo esos pasos. No eran los de un animal, ni el simple eco de los suyos. Eran acompasados, firmes, a pocos metros detrás de él. Se giró con el corazón en la garganta. Nada. Los olivos, negros contra el cielo estrellado, parecían formar un ejército inmóvil. Avanzó más rápido. Los pasos lo imitaron. Al correr también corrieron. Mateo entró en el pueblo sudando y con las manos temblorosas. Nadie le creyó. Los olivos guardan viento, le dijo un anciano, como si fuera un proverbio. Pero él sabía que aquello no era viento. Aquello lo estaba siguiendo. Los años pasaron. Mateo se convirtió en un joven fuerte, de hombros anchos y mirada endurecida, pero en su interior seguía siendo aquel niño escondido bajo la raíz. En las fiestas, mientras otros reían y bebían vino, él evitaba a la gente. Prefería caminar solo por la colina, intentando convencerse de que los pasos que oía eran su imaginación. Una noche de verano, el calor lo mantuvo despierto. Salió de la casa de los Romero y decidió caminar hasta los olivos, como solía hacer cuando el insomnio lo vencía. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Caminó hasta el árbol bajo el que se había escondido aquella noche y se sentó en silencio. El suelo aún conservaba esa humedad pegajosa, ese olor metálico imposible de borrar. Entonces lo escuchó, un susurro apenas audible, arrastrando su nombre entre las ramas: Mateo. Se levantó de golpe, mirando a todos lados. Nada, solo la luna, iluminando los troncos torcidos. Dio un paso atrás
y fue entonces cuando lo vio, una silueta alta, inmóvil de pie entre los olivos. No distinguía su rostro, pero el brillo metálico en su mano era inconfundible. Un cuchillo reflejando la luna. El cuerpo de Mateo se congeló. Los recuerdos lo golpearon todos a la vez. Las risas, el fuego, los gritos. Sintió que el tiempo se rompía y volvía a ser el niño de 10 años. Cerró los ojos un instante, y al abrirlos, la figura ya no estaba. Volvió al pueblo tambaleándose, con la certeza de que no había sido un sueño. Aquella sombra lo estaba esperando, y si todavía seguía allí, significaba que la matanza nunca había terminado del todo. En los días siguientes trató de hablar con algunos vecinos. Alguien sigue allí arriba, decía. Uno de ellos nunca se fue, pero lo callaban de inmediato. Nadie quería abrir viejas heridas. Nadie estaba dispuesto a aceptar que el horror aún caminaba entre los olivos. El aislamiento creció. Los Romero empezaron a verlo como una carga, como un muchacho que nunca superó su tragedia. Los demás lo evitaban, temiendo que su obsesión fuera una locura contagiosa. Mateo se refugió en su silencio, pero cada noche los pasos lo visitaban de nuevo. No importaba dónde estuviera, en el campo, en las calles del pueblo, incluso dentro de la casa, al otro lado de la puerta. Siempre el mismo compás, siempre la misma distancia, como si alguien se asegurara de que jamás pudiera olvidar lo que había visto. Lo más terrible no era escuchar los pasos, lo más terrible era que poco a poco empezaba a sentir que lo dirigían, que lo empujaban, noche tras noche, hacia la colina donde todo comenzó, como si un hilo invisible lo arrastrara hacia el lugar donde el fuego lo había dejado marcado para siempre. Y en el fondo de su alma, Mateo sabía que tarde o temprano tendría que volver allí, no para recordar, sino para encontrarse cara a cara con aquello que nunca dejó de buscarlo. Granada seguía creciendo alrededor, con nuevos caminos y casas, pero para Mateo todo permanecía igual. Los años pasaban, los vecinos envejecían, y sin embargo la colina seguía allí, como una cicatriz abierta que nadie se atrevía a tocar. Cada vez que levantaba la vista hacia ese lado del valle, los olivos parecían inclinarse hacia él, como recordándole que su sitio no estaba entre los vivos del pueblo, sino entre las sombras de aquel lugar. Una tarde de invierno, después de escuchar de nuevo los pasos que lo atormentaban, Mateo decidió que ya no podía escapar. No podía seguir viviendo con la certeza de que alguien lo seguía cada noche. Si había una presencia esperándolo en la colina, debía enfrentarse a ella. Tomó una linterna de aceite, un cuchillo de labranza y caminó hacia el campo. El viento era helado y cada ráfaga parecía empujarlo hacia atrás, como si la propia tierra intentara advertirle. Pero Mateo no dudó. Había huido demasiado tiempo. El camino se volvió más silencioso cuanto más se acercaba. Ni grillos, ni perros ladrando a lo lejos, ni siquiera el crujido de ramas, solo su respiración y el latido insistente de su corazón. Cuando llegó al árbol donde se había escondido de niño, dejó la linterna en el suelo. La llama oscilaba débilmente, proyectando sombras largas sobre los troncos retorcidos. «¿Ya estoy aquí?», murmuró, como si alguien pudiera escucharlo. El silencio fue su única respuesta, hasta que un crujido lo hizo girar de golpe. Allí estaba de nuevo, la silueta entre los olivos, alta, inmóvil como si lo hubiera estado esperando todo ese tiempo. Mateo apretó el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Quién eres?», gritó con una voz que se quebró al final. La figura no respondió, dio un paso hacia él, y la luz de la linterna iluminó apenas un fragmento de su rostro, una cicatriz profunda en la mejilla, ojos oscuros que parecían vacíos. Mateo retrocedió, tropezando con las raíces. Cada parte de su cuerpo le pedía correr, huir como cuando era niño, pero esta vez se obligó a quedarse. «¿Por qué no me mataste entonces?», preguntó, con un hilo de voz. La figura se detuvo. Durante unos segundos, que parecieron eternos, el silencio fue absoluto. Luego, con una voz grave, rota por los años, respondió: «Porque alguien debía recordar».
Mateo sintió un frío más intenso que el viento. Esa voz no era la de un espectro, era real, era humana. El hombre avanzó un paso más, y Mateo pudo ver cómo sostenía en la mano no un cuchillo cualquiera, sino una daga vieja, cubierta de óxido. Reconoció aquel brillo. Era la misma hoja que había visto la noche de la masacre, reflejada por la luna mientras el fuego consumía su casa. El corazón de Mateo se desbocó. No había dudas. Uno de ellos había sobrevivido. Uno de los asesinos seguía vivo. Y todo ese tiempo lo había estado buscando. Retrocedió un paso más, hasta sentir la corteza del árbol clavándose en su espalda. No tenía salida. Y por primera vez entendió el verdadero horror. No era un fantasma lo que lo perseguía, sino la persistencia de una maldad demasiado humana para morir. La linterna parpadeó, y durante un segundo la oscuridad se apoderó de todo. Cuando la llama volvió a encenderse, la figura estaba más cerca, a tan solo unos metros, y en los ojos del hombre, Mateo no vio rabia ni venganza, vio algo peor, paciencia, la calma de quien había esperado décadas solo para terminar lo que había empezado. Mateo respiraba con dificultad, el frío del aire entrando como cuchilladas en sus pulmones. La figura avanzaba lentamente, sin prisa, como si supiera que no necesitaba correr para alcanzarlo. Había algo en esa calma que lo aterrorizaba más que cualquier grito o amenaza. ¿Qué quieres de mí?, exclamó Mateo con la voz rota. El hombre inclinó la cabeza, como si aquella pregunta fuera absurda. Quiero terminar lo que debió terminar aquella noche, respondió con una voz seca, sin odio, como quien anuncia una sentencia inevitable. La daga brilló al reflejar la luz temblorosa de la linterna. El viento agitaba las ramas de los olivos, y el crujir de la madera sonaba como aplausos siniestros en medio de la oscuridad. Mateo retrocedió hasta tropezar con las raíces, casi cayendo. Su mente corría tan rápido como su corazón. Si huía, el hombre lo seguiría. Si peleaba, no estaba seguro de poder ganar. Pero algo dentro de él, un impulso que había estado enterrado durante 20 años, surgió de pronto, rabia. Rabia contra la cobardía de aquella noche, contra los recuerdos que lo habían torturado, contra el silencio del pueblo que lo condenó al olvido. Apretó su cuchillo de labranza y se lanzó hacia adelante. La hoja chocó contra la daga del hombre, produciendo un sonido metálico que resonó en la colina. El impacto lo sacudió hasta los huesos. La pelea fue torpe, desesperada. Mateo nunca había aprendido a luchar, pero la adrenalina lo movía como una bestia acorralada. El hombre, en cambio, parecía cansado por los años, pero cada uno de sus movimientos era certero, calculado. No necesitaba fuerza, solo esperar a que Mateo se agotara. El sudor le caía en los ojos, mezclándose con la tierra y la sangre de un corte superficial en su brazo. La linterna cayó al suelo y la llama se apagó, dejando todo en penumbras. Solo la luna iluminaba los movimientos bruscos entre las ramas. «Eres igual que tu padre», murmuró el hombre mientras bloqueaba otro golpe. Orgulloso, pero inútil, aquellas palabras encendieron algo en Mateo. Con un grito ahogado, empujó con todas sus fuerzas, logrando hacer retroceder al asesino unos pasos. Pero la victoria duró poco. Una patada lo derribó contra el suelo, y la daga descendió tan cerca de su rostro que sintió el aire cortado rozarle la mejilla. Se revolcó en la tierra húmeda, buscando a ciegas. Sus manos se toparon con una piedra grande y la alzó con todas sus fuerzas, golpeando la muñeca del hombre. La daga cayó al suelo. Ambos se abalanzaron sobre ella, rodando entre las raíces, como dos animales salvajes. El cuchillo de Mateo se perdió en la pelea, y lo único que quedó fue la respiración entrecortada de ambos, el crujir de huesos al chocar y el sabor metálico de la sangre en su boca. Por un instante tuvo la sensación de que los olivos se cerraban alrededor de ellos, como si la colina entera observara el desenlace. Finalmente, el hombre logró recuperar su daga y la levantó por encima de Mateo. Su rostro apareció iluminado por la luna, revelando una sonrisa torcida, de dientes amarillentos, que no expresaba odio sino triunfo. «Ahora sí», susurró.
serás la última víctima. Mateo cerró los ojos, esperando el golpe final, pero en lo profundo de su pecho, algo se negó a rendirse. Había sobrevivido al fuego, a los recuerdos, a la soledad. No podía morir como un niño acorralado. No otra vez. Con un esfuerzo desesperado, buscó a tientas la piedra que aún tenía cerca. La alzó con ambas manos y la estrelló contra la sien del hombre. El impacto retumbó en la noche, la figura tambaleó, dejó escapar un gruñido y cayó de rodillas. La daga se clavó en la tierra, a un palmo del rostro de Mateo. El silencio regresó, tan pesado que dolía. El hombre respiraba con dificultad, pero todavía no estaba muerto. Levantó la cabeza, con los ojos inyectados de sangre, y pronunció una última frase que quedaría tatuada en la mente de Mateo. Aunque me mates, siempre habrá alguien esperándote entre los olivos. El hombre cayó de lado, respirando con dificultad, mientras la sangre le corría por la sien. Mateo permaneció en el suelo, paralizado, con la piedra aún en sus manos. La colina estaba en silencio, salvo por la respiración entrecortada de ambos. El frío de la madrugada se mezclaba con el calor del sudor y el olor metálico de la sangre, creando un aire espeso que parecía imposible de respirar. La daga seguía clavada en la tierra, a pocos centímetros de su rostro. Mateo la miró como si fuera un espejo deformado. Allí estaba su destino, esperando. Se arrastró lentamente, estiró la mano y la agarró. El peso de la hoja le resultó familiar, demasiado familiar. Era la misma daga que lo había marcado de niño, la que brilló bajo la luna la noche en que todo ardió. El hombre, con un hilo de voz, intentó reír. ¿Tanto correr? Susurró. Para terminar aquí, donde todo empezó. Mateo se puso de pie tambaleándose. Durante un segundo pensó en dejarlo vivir, en irse y no mirar atrás, pero algo en la colina, en la forma en que los olivos se inclinaban hacia él, le decía que no podía, que aquella historia no se cerraría mientras ese hombre siguiera respirando. Con un grito contenido, hundió la daga en su pecho. El asesino arqueó la espalda, soltó un gemido breve y luego quedó inmóvil. Sus ojos abiertos, fijos en el cielo, reflejaban la luna, como dos espejos vacíos. Mateo se dejó caer de rodillas, la daga aún en sus manos. No sintió alivio, no sintió victoria, solo un vacío enorme, como si en ese instante hubiera heredado el peso de todas las víctimas que la colina guardaba en silencio. El viento sopló de repente, fuerte, arrastrando las hojas secas, y en ese murmullo, Mateo juraría que escuchó las voces de su madre, de su hermana, de su padre. No gritos, no súplicas, sino un susurro casi dulce, lejano, que lo hizo estremecerse. Se levantó lentamente, dejando el cuerpo atrás. Caminó hasta la raíz del olivo, donde se había escondido de niño, y se sentó, exhausto. Miró el horizonte, donde la primera luz del amanecer empezaba a teñir el cielo de rojo. Un amanecer igual al de aquella noche maldita. Por un instante pensó que al fin era libre, que con la muerte del hombre los pasos cesarían. Pero entonces lo escuchó, no detrás de él, ni entre los olivos cercanos, sino más lejos, en las colinas al otro lado del valle, pasos, lentos, firmes, avanzando hacia su dirección. Mateo cerró los ojos, comprendió que la amenaza no era un solo hombre, era algo más profundo, un odio que nunca había muerto, una herida que la tierra misma había guardado. Él había sobrevivido a la masacre, había enfrentado al asesino, pero en el silencio de la colina entendió la verdad más oscura. Al ser el único que quedó con vida, estaba condenado a convertirse en lo que el hombre había anunciado, la última víctima.